Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Viviendo en el Espíritu. Viviendo en el Es el tema que vamos a desarrollar en esta noche, unos minutos. No nos vamos a alargar tanto en esta noche porque queremos aprovechar el tiempo para orar, como les dije al principio. Aleluya. Pero es muy importante, hermano, el tema que vamos a tratar en esta hora, lo que es viviendo en el Espíritu. Aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Es un tema que muy poco común se habla en estos tiempos. Cuando tú hablas de estos temas, a veces con gente conocedora de Cristo, gente cristianas, muchas veces se quedan asombrados y admirados y se preguntan qué es vivir en el Espíritu. Porque para ellos el venir a la iglesia y congregarse y regresar a su casa, para ellos eso es ser un cristiano más. Es ser verdaderamente un cristiano. Pero el apóstol Pablo le especifica bien las cosas a la iglesia en Galacia y le dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. La iglesia no es que se había apartado de creer en Cristo. Lo que pasa es que la iglesia había caído, habían entrado varias doctrinas atrás del apóstol Pablo cuando él llegó con el mensaje de Cristo. Cuando Pablo comenzó a recorrer todo el continente asiático, llevando la palabra del Señor, atrás de él iban otros predicando a Cristo de otra manera. Y por eso el apóstol Pablo se ve en la necesidad, en cierta ocasión, de decirle a los hermanos de Galacia, que por qué habían comenzado bien, si habían comenzado por el Espíritu, y por qué estaban terminando por la carne. Por eso la necesidad en esta noche es del tema que nosotros tenemos que aprender a vivir en el Espíritu. Nosotros no tenemos, hermanos, que conformarnos a solo venir a la iglesia y cumplir con un horario de servicio y cumplir con un mandato que tal vez se ha regido en un schedule de servicio en dicho lugar donde se predica Cristo. Nosotros tenemos cada día de enfatizar en nuestra mente y en nuestra alma, en nuestro espíritu, la necesidad de vivir en el Espíritu. Aleluya. Porque la Biblia me dice a mí que los que van a entrar al reino de los cielos no es carne ni sangre, sino aquellos que viven conforme al Espíritu de Dios. Esos son los que van a entrar el día que Cristo venga, van a entrar al reino de los cielos, los que viven conforme al Espíritu de Dios. Por eso es la necesidad que nosotros hoy, hermano, en estos tiempos que vivimos, aprendamos a vivir en el Espíritu. ¿Y qué es vivir en el Espíritu? Vivir en el Espíritu es, hermano, amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Es fácil. A veces la gente lo mira tan complicado aún como quien hace un viaje nuevamente para Centroamérica y que le toca venirse de mojado. Y ya la gente dice: si me voy para Centroamérica, dicen uno, y me quiero venir, la migración está muy fuerte hoy. Hay otros que miran el vivir en el Espíritu como quien dice: pero si yo no tengo papeles y no hablo inglés, y yo veo que está dura la situación aquí, y yo no veo que puedo prosperar. Esto es un ejemplo que te estoy poniendo. Hay mucha gente que dice: para mí se me hace difícil vivir en el Espíritu. ¿Pero por qué? Yo me pregunto, ¿por qué se le hace difícil vivir en el Espíritu? Porque no queremos verdaderamente dejar las cosas de este mundo. No queremos verdaderamente decirle al pecado: hasta aquí. No queremos tomar la determinación completa de decirle a Cristo: ¿sabes qué, Señor? Reconozco que todo este tiempo yo lo he desperdiciado. Usted se ha puesto a pensar, tal vez más de alguno en esta noche, ha pasado 10, 15 años en el Evangelio y ha vivido un Evangelio mediocre. Ha vivido un Evangelio sin propósito. Ha vivido un Evangelio sin futuro.
porque todavía le agradan las cosas del mundo. Y para él, por eso dice, para mí es difícil vivir en el Espíritu. Oye, hermano, cuando nosotros llegamos al conocimiento verdadero, cuando nosotros llegamos al entendimiento pleno de la verdad, el vivir en el Espíritu se nos hace fácil. Se nos hace fácil, hermano. Porque el vivir en el Espíritu es amar lo que Dios ama. Vivir en el Espíritu es aborrecer lo que Dios aborrece. Aleluya. Aquel joven rico que se encontró con Jesús, se encontró y le dijo: maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y le dijo: tienes que cumplir, le dijo Jesús, con todos los mandamientos primero. Todos los he cumplido. Y Jesús sabía que era verdad. Usted dice: yo traigo los diezmos a la casa del Señor. Y el Señor sabe que es verdad. Yo traigo mis ofrendas a la casa del Señor. Y el Señor sabe que es verdad. Yo ayuno 3 veces al día, como aquel fariseo. Ayuno 2, 3 veces por semana, dijo el fariseo. Y Dios sabe que es verdad. Pero cuando Jesús llegó al punto de la llaga, cuando Jesús llega al punto donde está la mera llaga en nuestra vida, cuando Jesús llega al punto que te dice, como le dijo a Pedro: Pedro, ¿tú sabes qué dice la ley conforme al perdón? Sí, 7 veces tienes que perdonar. Y Jesús le dijo: te digo verdaderamente, Pedro, que no son 7, sino 70 veces 7 que tienes que perdonar. Cuando Jesús llega al mero centro de la llaga, ¿por qué nosotros no podemos vivir en el Espíritu? Es ahí entonces donde pegamos la nariz en la pared. Santo Dios. Y empezamos a decir: yo no puedo vivir en el Espíritu. Para mí se me hace difícil, dicen unos cristianos, para mí se me hace difícil el Evangelio. El Evangelio no es difícil, hermano. El Evangelio es algo preciado. El Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es sanidad, es salvación. Lo que se nos hace difícil muchas veces es dejar las prácticas del mundo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Eso es lo que se le hace difícil al ser humano. Y por eso lo miran como un gran obstáculo vivir en el Espíritu. Cuando tú vives en el Espíritu, vives en lo sobrenatural. Por eso, mire, se conoce el cristiano que no vive en el Espíritu. Es un cristiano que para todo pone pretexto. Es un cristiano que para todo quiere que se le dé explicación, quiere que se le dé hasta el muy mínimo detalle en qué se gastó, en qué se invirtió. Cuando un cristiano vive en el Espíritu, ese cristiano lo que le importa es vivir en la presencia de su Rey. Ese cristiano lo que le importa es vivir agradando a su Dios en todo momento. Por eso nosotros tenemos como cristianos hoy en estos tiempos aprender a vivir en el Espíritu. Aprender a vivir en la libertad de la cual Pablo le habló a la iglesia de Galicia. Está pues firmes en la libertad que Cristo nos hizo libres. Porque Cristo nos ha hecho libres, dice, para no estar otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Pero ¿por qué muchas veces estamos sujetos en el yugo de esclavitud? Por Dios. Porque no queremos dejar las amistades del mundo, hermano. No queremos dejar el consejo del amigo que no quiere nada con Dios, pero como tú quieres escuchar eso. Santo Dios. Porque tú sabes que si vienes a pedirle consejo a un cristiano que vive en el Espíritu, te va a poner las cosas en orden. Te va a decir: hermano, lo que estás haciendo no va con Dios.
Hermana, lo que estás haciendo no le agrada a Dios. Entonces tú dices, no, ahí no me puedo acercar. Pero cuando dos, por eso es que Jesús fue claro. Mira, el poder del acuerdo, quien lo desarrolla son cristianos que viven en el Espíritu. Lo vive. Por eso Jesús dijo, si dos se pusieran de acuerdo en la tierra, todo lo que ataren en la tierra será atado en el cielo. Aleluya. Todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Pero esperen, un cristiano que no vive en el Espíritu no puede desatar. Porque el Señor no está hablando de ataduras físicas. El Señor no está hablando de cadenas físicas. Está hablando de ataduras espirituales. Está hablando de ataduras espirituales. Por eso Pablo dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra gobernadores que se mueven en las regiones celestes. Amén. Contra huestes espirituales de maldad. Oh Dios. Ahora yo pregunto, ¿será necesario que nosotros vivamos en el Espíritu? Sí. Lo vive. ¿Será necesario que vivamos en el Espíritu? Pero ¿y por qué muchas veces gana más la carne? ¿Por qué muchas veces nos dejamos llevar más por la carne? Santo Dios. Porque dice ahí la Biblia donde leímos que hay una lucha en nuestro interior. Así es. La carne quiere televisión, el espíritu quiere oración. Amén. La carne quiere hamburguesas y Coca-Cola y el espíritu quiere ayuno. Bien. La carne quiere Santo Dios. Santo Dios. hasta lo más perdido que puede haber en el mundo y el espíritu está diciendo, lee la Biblia. ¿Cómo me vas a conocer? ¿Cómo vas a vivir en el espíritu si no escudriñas la Biblia? Santo Dios. Jesús dice en San Juan 5:39, escudriña mis escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Pero esto lo entienden los que aprenden a vivir en el espíritu. Pero el que no vive en el espíritu ya puede brincar aquí como brinque. Santo Dios. Vivir en el espíritu no es brincar de emoción.